tal, los morroques? Soy Ángel 0x0 con número. Y el día de hoy venimos a Tlacuapa, en Xochimilco, porque estamos en los preparativos para el cambio de la mayordomía del Niñopan, una tradición de los xochimilcas que tiene desde la conquista. Vamos a ver cómo se genera desde el barrio de Tlacuapa. El día de hoy, que es día 1 de febrero, vamos a ver la preparación de cómo se está realizando, cómo se están preparando la mayordomía nueva para poder realizar este cambio. Y el día de mañana, día 2, es el cambio alrededor de las 12 del día. Se hace la misa, termina la misa alrededor de la 1:30, 2 de la tarde. Vamos a ver qué pasa detrás de mí. ¿Qué es el cambio de la mayordomía del Niñopan? De acuerdo con la tradición, cada día 2 de febrero, día de la Candelaria, la Catedral de Xochimilco, en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, es el escenario para el cambio de mayordomo. Es de la persona que se registró ante el comité para ser representable de la custodia y cuidado de la venerada imagen. Cabe señalar que actualmente hay una espera alrededor de 45 a 55 años para ser su mayordomo, por lo que se puede inferir que si una persona actualmente adulta se registra para ser el mencionado mayordomo, tendría que ir acompañado de un hijo o tal vez nieto, para que también se ha registrado y llegado el turno. Este es el responsable de recibir el Niñopan, ya que probablemente si un adulto se anota, para el entonces que se vaya a recibir la imagen ya no existiría. El mayordomo tiene que acondicionar o construir una casa para acomodar los más de 500 ropones, así como la cuna, cuadros, muebles, juguetes, cobijas y joyas que el Niñopan tiene, así como juntar una gran cantidad de dinero para llevar a cabo la celebración. El evento debe de realizarse en su casa. Asimismo, el mayordomo tiene que buscar con anticipación, por lo menos 5 años antes, a los posaderos, familiares que harán las 9 posadas y el arrullo en el mes de diciembre siguiente. El 2 de febrero el mayordomo debe de tener listo el altar, la recámara especial del Niñopan, comida para miles de personas, música de banda de viento, mariachis, una comparsa de chinelos, una estudiantina, así como tienen que adornar las calles aledañas con papel picado, el arco de bienvenida, que es un arco triunfal original de virreinato, también llamados actualmente portadas, cohetes de trueno y fuegos artificiales, arreglos florales, globos y desde luego el flamante y hermoso ropón que ese día a las 12 el adorado Niñopa estrenará para la misa de la Candelaria y portará para que 2 o 3 horas después llegue a su nueva morada. Esto en medio de una impresionante procesión formada por miles de personas. No se necesita ser invitado para asistir, pues todos los presentes se les sirve de comer, esto sin distinción alguna. Debe mencionarse que está prohibido servirse bebidas alcohólicas. Es común que los habitantes de los barrios, división territorial existente en Xochimilco, en lugar de colonias, se organicen y contribuyan con mano de obra o aportaciones en especies, asimismo como dinero, para que la llegada del Niñopan a su nueva casa sea lo más alegre, cálida y vistosa posible. Hay barrios que nunca lo han recibido, por lo que es todo un honor para la familia y el propio barrio ser su morada durante un año. La gente que pone fe en el Niñopa asegura que se confía más de una imagen religiosa que en las mismas autoridades locales. Y el día de hoy, desde la Catedral de Xochimilco, en la alcaldía Xochimilco, estamos en el cambio de la mayordomía 2023, donde se va a generar en este altar, en esta parte de atrás de mí, el cambio de la mayordomía de la imagen icónica de Xochimilco. Así que vamos a ver lo que pasa desde el día de ayer, 12 de la noche, 11 de la noche, del día 1 de febrero. Están los preparativos. Les voy a mostrar un poco de lo que está pasando en todo este contexto y pues prácticamente el resumen de todo el día. En cámara el día de hoy me está ayudando Will y pues bueno, gracias a Grafilia Wims, que también está presente por acá, ¿no? Así que vamos a ver esto. Llegando directamente aquí en esta parte que es la entrada del barrio de Tlacuapa, en un costado tenemos la iglesia, que es esta parte de acá. Ahorita está tapado por un templete, pero este es el barrio de Tlacuapa, aquí en Xochimilco, y esta es una de las portadas tradicionales que se le proporciona a la imagen, en donde pues bueno, podemos ver el cambio de lo que les estaba platicando en algunos otros videos. He comentado el por qué el Niñopa y por qué el Niñopan, que Niñopan es el nombre original de esta imagen. Cuando se evangeliza a los xochimilcas, generan las dos palabras, una en español que es el niño y pan, que es del lugar en náhuatl. ¡Huele a historia!
Así que pues bueno, vamos a ver un poquito de esta portada. Se llaman portadas principales porque es la que anuncia en dónde se encuentra la imagen. Y aquí dice: danos, niño hermoso, tu divina bendición, bienvenido. Cosas características en este caso del néctar de los dioses, porque podemos ver lo que es un maguey, el ajolote muy tradicional que es de aquí de Xochimilco. Son cosas tradicionales aquí. Está muy padre esta portada. Ulises Orozco, Diana Villa. Ustedes son los que donaron esta portada, que es la portada principal, en donde me gustaría que me explicaran un poquito del significado y el por qué dieron esta portada. Como bien lo dices, es una donación de parte de nosotros, de la familia Orozco Villa. Somos originarios de Xochimilco. Yo soy de San Gregorio Nativa y mi esposo es originario de aquí, del barrio de la Asunción. ¿Por qué se hizo esta donación? Bueno, principalmente es un agradecimiento para el niño. Nos hizo en algún momento un milagro. Es una portada que esperábamos desde hace 11 años poder brindarla. Se reflejó mediante un sueño y en ese sueño yo recuerdo perfectamente cómo me decía el niño que quería que le adornara el lugar donde él iba a llegar. Pensando que qué querrá que le adornemos, qué querrá, dijimos pues la portada donde va a ingresar el niño. De ahí surge el que se haga esta donación, este agradecimiento. Díganme un poquito cómo fue plasmado esta idea, porque vienen muchos símbolos entre ajolotes, colibrí, el maguey, que bueno, de alguna manera yo ya lo sé, pero queremos que ahora sí que los que están viendo sepan. Es una combinación de varias técnicas, tanto en cuestión de arte como aquí entra una etnia, que es la parte huichol. Y después de tener ya el diseño listo, fueron como 2 meses en lo que se empezó a elaborar, desde el armazón hasta la colocación de todas las técnicas que trae la misma portada. Y sí, efectivamente también cada una de las figuras tiene un significado. El colibrí encarna un simbolismo con un poderoso significado espiritual, ya que representa la resurrección de las almas. Ok, ¿y la figura que sigue qué es? Bueno, se considera como ojo de Dios. Ese es un ojo de Dios octagonal. Es un amuleto y es un símbolo de poder y protección. El dios Caullamarí, que es el venado azul, ve y comprende los misterios del mundo. Que eso también viene reflejado desde la parte de hasta arriba, ¿no? Exactamente, que es la comunicación entre el venado y las personas. Y la figura que sigue, pues bueno, es uno de los magueyes, una penca de maguey, que es néctar de los dioses, seguramente. Sí, claro. Y bueno, pues claramente, pues bueno, eso se refleja en su trabajo que actualmente están realizando ustedes. Exactamente, parte del consumo que tuvieron muchos de nuestros clientes, porque nosotros nos dedicamos a la venta de pulque, hacemos curados. El ajolote, pues como sabemos, es digna endémico, representación, ¿no?, de Xochimilco, no podía faltar, porque al final, como te repito, hablamos de las raíces, hablamos del amor a Xochimilco, ¿no? Y ese es nuestro emblema, el ajolote, que nos recuerda que tenemos que seguir preservando nuestra parte ecológica, nuestra parte ambiental también. Exacto. Y por último, pues bueno, representando también los ángeles que están en un costado, en la parte de arriba, que está junto con la imagen del niño Pan, ¿no? Sí. ¿Por qué donar esta portada? Para ti, ¿qué es la imagen del niño Pan? para mí es una figura espiritual que ha entrado en mi ser, inculcada por mis padres. No solamente fue nada más por un acto de milagro, ¿no? También esto forma parte que me inculcaron mis padres al tener fe en algo. Obviamente forma parte de las tradiciones de Xochimilco. El niño del pueblo poco a poco fue entrando en mí y a su vez yo se lo fui acercando a mi esposa, ya que por ser de otro lugar, pues también tienen otros santos, niños que también son venerados en el pueblo de donde vienen. Nosotros quisimos ofrendar de esta manera, puesto que también tenemos en la familia a una persona que se le nombra al señor Lorenzo Mendoza Membrillo, que él es el encargado de hacer portadas, que ese es su oficio. Es una persona muy humilde, muy creyente a la religión, no precisamente para el niño, pero para todas las imágenes. Y él es el encargado también de ofrendar esta portada, porque a nuestra idea, lo que teníamos, a lo que él nos enseñó, en realidad, que era una portada, no nada más es dar por dar algo, sino que es ofrendarle todo lo mejor
para la imagen que se vaya a venerar, en este caso o en nuestro caso es el Niñopa. Pues muchas felicidades, la verdad es que está muy bonito la idea que tienen. Es una portada que al final muchas personas van a estar viendo una vez que se genere el cambio de la mayordomía. Esto en pocas horas, ya estamos a algunas horas para que se genere esta procesión, este vínculo y fraternidad de los Xochimilcas en donde se unen y pues claramente, siendo Día de la Candelaria, disfrutar de los tamales, ¿no? Que eso es lo rico. Y todavía hay una segunda portada, porque aparte de esto, pues bueno, se va generando con adornos la calle, en este caso las banderitas que pueden ver ustedes aquí colgando, es parte del adorno del entorno del lugar en donde se viene, pues bueno, la llegada de la imagen. Así que vamos ahorita a caminar un poco más hacia donde está la segunda portada. Está generada con algunas semillas, estos ajolotes que podemos observar. Este es maíz negro, maíz blanco, con lo cual también se genera la figura del pescado. Hay un ajolote y la imagen del Niñopa. Esta es una segunda portada, casi de carrizo. Y ahora sí vamos a entrarnos a la calle donde se va a encontrar la imagen. Este es el cuarto en donde va a estar el Niñopa, el cual una vez que llega de las casas donde va a visitar, este lugar va a ser su cuarto, es el cuarto del niño. Y pues bueno, como pueden ver, está adornado, pintado, donde va a tener su estancia. Y este va a ser el cuarto donde está el altar del Niñopan, en donde va a estar ya el día de mañana, en este caso el 2 de febrero, una vez que se genere el cambio de la mayordomía. Raquel Flores Olvera. ¿Desde hace cuántos años está esperando la imagen del Niñopan? Ahorita ya cumplí, hasta ahorita fueron 36 años de espera. 6 años. ¿Usted fue quien lo pidió o fueron sus papás o algún familiar? No, Dios me dio la gracia de que el profesor Fernando Arenas, me vino a dar la noticia con mi esposo y mis hijos, que estábamos apuntados. En esta cuestión de la preparación, ¿desde hace cuánto tiempo ya para recibir la imagen, cuánto tiempo tienen preparando? Pues más que la verdad como unos 3 meses para acá. ¿Y ya la preparación final? ¿Una semana, 2 semanas? Prácticamente una semana, hasta ahorita. Ahorita, ¿quiénes son las personas que le han estado ayudando para los preparativos? Amigos, compadres, amistades, el barrio, pues mucha gente. Para usted, ¿qué representa la imagen del Niñopan? Para mí es una imagen muy sagrada y soy muy devota a él y lo estuve esperando con mucho amor y mucha devoción hasta ahorita. Ahorita todavía lo sigo esperando, ya estamos a unas horas para poderlo recibir con amor, con felicidad, con devoción, con alegría. ¿Qué le diré a las personas que no conocen esa imagen y que por medio de estas palabras le diría? Que tuvieran fe en él y que crean en él, porque él sí es muy bondadoso, muy milagroso, bondadoso y todo. Muy bien. Y pues muchas felicidades, porque sé que este esfuerzo es un gran esfuerzo comunitario, principalmente de usted y de su familia, por lo cual les doy pues bueno, el éxito en todo, en las cuestiones que está realizando. Felicidades, la verdad es que es muy complicado tener, si una posada es complicada, ahora ser mayordomo durante un año, en este caso el 2023, pues va a ser complicado, pero yo sé que con la devoción que tiene y la fe, pues nos va a salir todo bien. Cuando lo haces de corazón, con la fe que tienes hacia él, no se te hace pesado nada. Al contrario, te inyecta mucha alegría, mucha felicidad, porque puedes compartir todo con todo el pueblo de Xochimilco y pues todos los que vengan serán bienvenidos. ¿En dónde va a estar en esta ocasión el Niñopa? ¿Cuál es la dirección? Está en Tequisquiapan, número 7, Concepción, Tlacuapa. Muy bien.
Muchas gracias. Esta cazuela grande que están viendo son de nopales. Esto para la comida que se va a dar el día de mañana, 2 de febrero. Y bueno, yo le estoy diciendo que es el día de mañana porque pues, lo estoy viviendo el día primero en la noche. Y como pueden observar, pues bueno, están prácticamente los preparativos ya para que temprano a las 8 es el desayuno y posteriormente a las 10 salen hacia la parroquia, a la catedral de Xochimilco, y de ahí pues ya se empieza a generar el cambio de la mayordomía. Lo que estamos observando en este momento son los peroles de barbacoa, lo que me están comentando ahorita, pues prácticamente la medianoche están subiendo algunos peroles para calentar, y por aquí seguramente los tamales que van a estar proporcionando el día de hoy. Las personas que están ayudando, pues bueno, muchos el día de hoy no van a dormir, por lo cual pues bueno, ya están prácticamente pues ya pensando que no van a dormir, ¿verdad? Claro, están pelando los peroles. Pelando los ojos. ¿Cuánto tiempo se tardaron para hacer los tamales? La preparación fue en 2 horas. La cocción fueron de 6 horas a 7 horas. De 6 a 7 horas. No, Y pues, nos hizo llorar. y sigues llorando. Y bailando. Y bailar. Así porque dicen que los tamales deben de estar con buena actitud, ¿no? Ah, claro, si no. Porque si se enojan no se cocen, ¿no? Así es. Muy bien. Y pues bueno, ahorita como tal están metiendo los peroles ahí en esta parte donde están haciendo la barbacha. ¿Cuál es su nombre? Luis, Luis, ¿usted está realizando también la barbacoa? no, estoy ayudando. ¿No? Está ayudando. ¿Y cómo ve? ¿Es pesado? ¿No es pesado? No es pesado, es laborioso. Aquí. ¿Esto como para qué hora cree que ya esté? Si bien nos va como a las 5 o 6 de la mañana. Ok. Entonces también no va a dormir el día de hoy. Un rato vamos a estar y vamos a descansar Sí. también. Se van a turnar. Sí. Ahí Gracias. está el mero mero. Está poniendo las pencas del maguey, porque en la penca de maguey grabé tu nombre, ¿no? Y prácticamente ya pues después de la misa se vienen a comer las personas que vienen en la procesión junto con la imagen del Niñopa. Y de esta manera pues bueno, están empezando a preparar la comida desde un día antes, y bueno, la preparación es más días, pero ya para la cocción, siendo casi las 12 de la noche, pues bueno, ya está casi ahí preparándose. Y así como vemos en la portada, pues también las pencas del maguey están en la comida. La carne ya está enchilada para que se prepare, y una vez preparado se empieza a meter a los peroles para que se pueda calentar. Todavía más nopales de los que ya prepararon allá afuera, también acá adentro hay más nopales. ¿Cuál es su nombre, amigo? Moisés Melchor. Moisés. ¿Cuánto tiempo tienen en la preparación ahorita para estos perales? Desde la mañana. Desde la mañana. O sea, ya aquí está pidiendo ahora el relevo, ¿no? Casi. Pero gracias a Dios, para él estamos aquí. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, estos son la barbacoa. Barbacoa. Y junto también prepara usted los tamales o ayudan los demás. No, Eso con las señoras. son las señoras y el joven que está allá. Y este es de las señoras. Y mío. Ahora sí que cada quien se divide. Sí, cada día su tarea. Exacto. Gracias. Bueno, en este momento siendo las 8:30 de la mañana, ya están desayunando, terminando de desayunar, porque empezaron a las 8 de la mañana a desayunar prácticamente. Y estas son las personas que resguardan a la imagen. Como pudimos ver en la noche no había nada de gente, pero ahorita en este momento, pues bueno, ahora sí ya está la gente que viene a ayudar, la gente que viene a acompañar a la imagen y que va a estar el día de hoy. Y ahora sí nos desmañanamos para prácticamente venir a las primeras horas
de este cambio de mayordomía el día 2 de febrero, del Día de la Candelaria, en donde en algunas horas, pues prácticamente ya esta imagen va a estar en esta localidad que es Tlacuapa. Grandes y chicos vienen a festejar este día y con la tamaliza claramente del 2 de febrero. También lo que está preparándose ya es la banda de viento, que es la que acompaña la imagen. Los chinelos, que son los que acompañan a la imagen del Niñopa. Para haber sabido, doña Mari me hubiera comprado mi traje ya. ¿Ya ves? Y bueno, ese es uno de los lugares donde van a venir a comer las personas que siguen a la imagen. Anteriormente les estaba comentando que no importa si hay una invitación, vienen a ver la imagen y prácticamente ya están invitados a esta... y ahora sí que esta fiesta, esta festividad está llena de alegría, de devoción, de festividades, de cultura. Vamos a ver dónde están realizando nuevamente la comida, porque en la noche, como vimos a medianoche, estaban poniendo algunas pencas de maguey en algunos peroles. Y ahora sí, vamos para allá. Prácticamente después de casi 9 horas, regresamos a ver los peroles que están reservando de barbacoa que van a dar el día de hoy. Son algunas personas que se desvelaron el día de hoy, otros que estaban llorando también. Bueno, así empieza la festividad aquí en Xochimilco, con las tradiciones que tenemos en el cambio de la mayordomía. Y pues como podemos observar, todavía siguen cocinando, y hasta el rato que ya terminen de dar de comer, pues bueno, no termina esta procesión de la comida, porque todavía falta pues, después más tarde dar el café, y si en dado caso, pues bueno, a las personas que vienen a ayudar, pues en ocasiones también se les da lo que se llama el itacate, el cual se les da la comida para llevar a sus casas de las personas como agradecimiento a los que vinieron a ayudar a hacer la comida y a dar de comer. Chispas, no puedo agarrar la cámara. Y los tamales que me dieron ahora sí, estos son los tamales, por lo cual, pues bueno, es el desayuno en este momento. Van a terminar aproximadamente a las 9, porque a las 10 de la mañana las personas ya van hacia la Catedral de Xochimilco. Anteriormente era la parroquia de San Bernardino de Siena. Tenemos que agarrar fuerzas con estos tamales y este atole. Esta canasta es algo peculiar, que es una trajinera típica de aquí de la demarcación de Xochimilco. Y pues claramente las hortalizas que se siembran directamente de las chinampas, el cual se ve que pues está fresca. Por aquí vamos a agarrar como que nos vamos. Y pues bueno, también los posadores están reuniendo, porque cada uno de ellos va a tener un estandarte, el cual va a estar a un costado de la imagen del Niñopan. Les voy a mostrar las banderas o los banderines que hace un rato estaba ahí proporcionando con los nombres. Cada uno de estos banderines lleva el nombre de cada uno de los posaderos. Este es el altar en donde va a estar el Niñopan un rato, y son 9 posadas. Por ahí debe de haber alguna preposada. Y así de esta manera, pues bueno, prácticamente empezamos toda la festividad de este Día de la Candelaria. Ya se están preparando también. Desde niños, grandes, personas de la tercera edad, vienen el día de hoy, así que pues vamos a seguir este cambio de mayordomía este 2 de febrero del 2023. Ya se están reuniendo también las personas de seguridad que van a estar resguardando también esta parte de que no pasen los carros, y pues por si llega a pasar algo, pues se están reuniendo ya para pues, prácticamente empezar. Sin miedo al éxito, amiga, para que te conozcan así como eres. Y pues bueno, ya están preparando los chinelos, porque el día de hoy van a estar brincando con la imagen del Niñopa y pues los trajes típicos, algunos ya pues prácticamente el estilo de Morelos, de Tlayacapa, pero ellos son de Tlacuapa.
que es el día de hoy desde la alcaldía Xochimilco. Ahora sí ya estamos prácticamente en el punto en donde vamos a ir hacia el recorrido a la Catedral de Xochimilco, anteriormente la parroquia de San Bernardino de Siena, y pues detrás de mí los chinelos, el cual pues bueno ya van recorriendo para hacer esa transición del cambio de la mayordomía del Niñopan ese 2023. Pues les voy a dejar con unas imágenes porque, pues bueno, vamos a adelantarnos a la parroquia para ver todos los aspectos que se va a generar dentro de este lugar, esta demarcación que es Xochimilco. En este momento vamos a estar aquí observando que este es el lugar en donde se va a generar el cambio de la imagen de la mayordomía del Niñopan. Así que esta es la Catedral de Xochimilco. Este 2023, 12 de febrero, Día de la Candelaria. Y ya estamos alistados porque en la parte de afuera, hasta la parte de ahí atrás, está pues, ya vi la imagen, o más bien la mayordomía nueva que se va a generar en Tlacuapa. Aquí algunas personas ya esperando. Y pues estos son los asientos apartados para los de la mayordomía 2022, 2023, 2024 y las personas que van a ser mayordomos posteriormente en los años siguientes. En este momento ya estamos llegando a la Catedral de Xochimilco, en donde van a estar presentes los mayordomos, no nada más el del 2023, sino los mayordomos que posteriormente van a ser mayordomos en unos años posteriores. Así que pues vamos a ver un poco de esta festividad, esta fiesta que se realiza aquí en Xochimilco. Y nosotros nos vamos a alistar porque vamos a acomodarnos para la misa del Niñopan. Las personas ya están alistadas para que tengan la bendición de sus imágenes del Niño Jesús aquí desde la Catedral de Xochimilco, y pues personas que vienen a esta misa tradicionalmente a recibir el cambio de la imagen del Niñopan. Niños, grandes, adultos, pequeños, de todas las edades vienen a esta festividad. Pues prácticamente lo que vienen a bendecir sus imágenes, la devoción y la fe que tiene cada uno de estas personas que son los xochimilcas. Así que ahorita vamos a generar directamente unos cortes de la misa para que ustedes vean cómo es el cambio de esta procesión, de estas tradiciones de Xochimilco con el Niñopan. Queridos hermanos, buenas tardes a todos. Damos la cordial a la familia Rubí Olivares, que durante este año ha custodiado con amor y devoción esta santa imagen tan querida para la comunidad xochimilca, el Niñopan. Le damos la bienvenida a esta Santa Iglesia Catedral de Xochimilco, para que juntos, como hermanos, vivamos los misterios de la fe. Bienvenidos. ¡Viva Xochimilco! ¡Viva! ¡Niñopan! ¡Viva! ¡Viva el Niñopan! ¡Viva! ¡Viva el Niñopan! ¡Viva! Hacia los lados, por favor. El 2 de febrero, Día de la Candelaria. Y pues en este momento la imagen todavía custodiada por las personas de la mayordomía 2022. Y pues de esta manera ingresa la imagen del Niñopan
a la Catedral de Xochimilco. Y así de esta manera, pues bueno, está llegando la imagen de Niñopan, donde se va a colocar en un momento en un atrio. Y así de esta manera van a hacer la misa de la Candelaria, en donde va a ser presente el Niñopan, y también el cambio de la mayordomía este 2023. De esta manera reciben a la imagen con aplausos. Comunidad, señor Nuncio Joseph Stiperi, se siente muy honrada con su presencia, que hace presente justamente al Papa Francisco. Nos alegra pues mucho su presencia. Bienvenido, bienvenido a esta comunidad. ¿Para qué? Otra vez. La fiesta de las buenas tradiciones, pero también de la verdadera luz. Esta imagen que ha sido elaborado seguramente por medio de esto, del amor, de la devoción y de las manos de estas tierras, pues es custodiada por las familias de este pueblo de Xochimilco. Pues antes de hacer este cambio de mayordomía, pidiéndole a los mayordomos salientes y entrantes que pasen, vamos ahora a escuchar unas palabras de la mayordomía saliente. Buenas tardes a todos. A nombre de la familia Rubí Olivares, agradecemos al Niñopan por habernos permitido concluir esta misión de fe, amor y alegría, llenos de testimonios y expresiones de fe hacia Él, contemplando así su grandeza y generosidad hacia sus fieles. Gracias a todos ustedes que juntaron esfuerzos para hacer de la mayordomía 2022 un proyecto de esperanza ante un escenario tan complicado como la pandemia nos planteó. Finalmente, felicitamos a la familia Méndez Flores por esta hermosa misión que están emprendiendo. Muchas gracias, excelente tarde. Ahora invitamos a la mayordomía entrante a que dirija unas palabras. Buenas tardes, pueblo de Xochimilco. Es un día lleno de emociones, agradeciendo principalmente a nuestra sagrada imagen Niñopan, a nuestro Señor Jesucristo, por este día tan hermoso, por esta larga espera. Agradezco al pueblo en general, a nuestros posaderos, por el apoyo que nos han brindado, ya que si no fuera por todos ustedes, esta hermosa festividad no se llevaría a cabo. Gracias y bonita tarde. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
en la alegría del Señor, podemos irnos en paz. De esta manera termina la misa, así que vamos a seguir en este momento vamos a ir a donde va a ser la casa del mayordomo del 2023 y pues bueno, en la noche estuvimos grabando todos los preparativos, en la mañana fuimos al desayuno, posteriormente el camino hacia la catedral de Xochimilco y ahora vamos hacia donde está la nueva casa del Niñopan, en donde vamos a estar pues bueno, disfrutando de esta festividad este 2 de febrero, Día de la Candelaria, y como pueden observar, pues bueno, el padre está bendiciendo a las imágenes del niño. Porque nos contaba San Bernardino de Sahagún que originalmente el vestir las imágenes de los niños surge en el centro del México, en la capital mexicana, en la Ciudad de México, en donde se genera esa tradición y se esparce por toda la República Mexicana. Y pues ahora ya todas las personas que tienen sus imágenes este día 2 de febrero, ya una vez que se genera su cambio de vestido, ponen su atrio donde va a estar durante todo el año esa imagen, y de esta manera termina la misa. No nada más es en esta hora la misa aquí en Xochimilco, sino en varias horas, diferentes horarios, como podemos observar, los antiguos posaderos, los que dieron la posada, y los nuevos posaderos que van a estar en este periodo 2023 en diciembre. Entonces pues los voy a invitar a que me sigan en el canal, porque entonces vamos a ver las posadas de los 2023 próximamente, porque dirían, ay, todavía falta mucho, pero no, esto se termina rápido. Están resguardando los chinelos, el cual van a hacer el brinco del chinelo acompañado por una banda de viento, y de esta manera vamos a ir en esta procesión a la nueva casa de la imagen. Bueno, Morrocres, en este momento estamos saliendo de la catedral de Xochimilco. Como pueden ver, estas son cúpulas nuevas porque en el 2017 se cayeron por el temblor, el sismo del 19 de septiembre del 2017, y actualmente están restauradas, así como la parte central de la puerta de la catedral de Xochimilco. Y pues así es, Morro, que pues ya saben cómo estorban las personas, entonces no me dejan ver. Quítense. Pues adelante.
después de esta verbena ya se va generando esta festividad en el centro de Xochimilco y pues el día de hoy Will aquí me viene ayudando. Un saludo. La verdad es que está haciendo demasiado calor, no sé, esta fraternidad, esta gente, ¿no? ¿Cómo podríamos decir este calor? Pues es un calor de las malas. Ah, no, de ¿verdad? las malas, pero aparte con mucha identidad para el pueblo de Xochimilco. Obviamente hoy es una transición donde todo el pueblo de Xochimilco se une y que lleva más de 300 años haciendo esto. En la parte de atrás que vemos en esta parte que estoy señalando, pues bueno, ya viene la imagen del Niñopa con los nuevos posaderos, en donde se generó el cambio hace un momento de la mayordomía 2022 y actualmente la 2023. Y bueno, Morrockers, después de esta festividad, está en la parte trasera de mí, ya viene toda la cuestión de la festividad de los Xochimilcas con la imagen del Niñopa y como podemos observar, pues bueno, también mucha gente que viene de diferentes lugares, algunos medios tradicionales, otros más rudimentarios, podría decirlo así, o sea, porque todos quieren sacar el celular y pues ya hacer todos videos, quieren hacerse uno famoso, ¿no? Y pues bueno, como podemos ver esta parte, actualmente ya viene pues bueno el brinco del chinelo, ya que no pueden con la bandera, cambian con otra persona para el banderín y pues así es esta tradición que se genera de pueblo en pueblo, porque los chinelos originalmente son de Morelos, nada más que lo adoptan aquí en Xochimilco como en otras alcaldías y pues vamos a ver un poquito más de esta festividad. Hay una nota curiosa que se crea en Tlayacapan, pero los de Tlayacapan son descendientes de Xochimilco. Así es, los de Tlayacapan son xochimilcas, es correcto. Y por eso es que la fraternidad de qué bueno que la gente entienda eso. Qué bueno que me mencionas eso, Will, porque exactamente Xochimilco llegaba hasta Tlayacapan. De hecho, Tlayacapan era Xochimilco. Entonces, parte la historia en ese punto en donde se divide y los xochimilcas se vienen un poco más hacia la zona céntrica y estos trajes originalmente eran huehuenches, que eran viejitos con su bastón y zarapes, y de ahí se transforma a este tipo de vestimenta que actualmente en el 2023 son con diferentes tipos de materiales, muy costoso por cierto el traje, porque está alrededor de 3,000 hasta 5,000, 20,000, 30,000 pesos. Eso depende de los adornos que le pongas en el traje. Y pues bueno, niños también pequeños que también van con esta tradición del brinco de chinelo. La verdad es que es una festividad muy hermosa y como podemos observar es muy colorido. Así que vamos a adelantarnos de una vez, vamos hacia donde está la casa de la mayordomía, vamos a hacer algunos aspectos. Vete a las redes sociales, ya sabes, Ángel 0x0 con número en todas las redes sociales y ya vimos cómo fue el cambio de la mayordomía. Vámonos, ahora sí, de aquí hasta el mundo y el infinito más allá. Y de esta manera, Morrockers, se genera la procesión. Esto desde la rotonda. Esa es la rotonda de los hombres ilustres aquí en Xochimilco, prácticamente llegando a la zona céntrica, y en donde estábamos era hasta allá, que es la parroquia hasta allá en este punto. Ahí es la catedral de Xochimilco. Recorrimos toda una manzana para poder llegar a la rotonda. Una vez estando aquí en la rotonda, va a dar vuelta hacia el jardín, y del jardín se va directamente al domicilio donde va a estar resguardada la imagen. Está bien pesado. Sí, güey, pinche palote macizo, güey. Como que tenían que haberlo hecho más, no sé, un poquito más delgado, ¿no? Porque está... No, es que más delgado, güey, se rompe. Sí, no, es chingón. Estamos desde el barrio de Tlacuapa, en donde estamos llegando a la iglesia, y en un momento más va a llegar aquí la imagen del Niñopa, donde va a estar ahora sí que haciendo la bendición, y una vez estando aquí va ahora sí hacia donde es la casa del mayordomo,
en donde vamos a ver un poco después la comida, la bendición de la comida, y una vez que lleguen ahí se les va a hacer la invitación a los que llegaron con el Niñopa para que coman todas las personas que vienen a acompañar a la imagen. Y pues en este momento vamos a ver que viene ya la imagen junto con la banda de viento. De esta manera viene aquí a la capilla, la iglesia de Tlacuapa, en donde va a estar la imagen. Un momento. Pues ahora sí nos venimos hasta la cocina, porque en este punto es donde están cocinando la barbacoa que el día de hoy se va a dar a toda la gente que vino en la peregrinación, la procesión del Niñopa en este 2023, porque desde la noche que venimos a ver estaban preparando esos peroles con esos pencas de maguey que grabé tu nombre, y pues ahorita ya está prácticamente ya listo para servir a la gente. Así es. Entonces, como pueden ver, las personas que vienen a ayudar, pues son las señoras para los tamales hace un rato y los hombres eran en la noche para la barbacoa, pero ahorita ya todos están ahora ya unidos porque van a empezar a servir los platos para los invitados que vienen acompañando a la imagen del Niñopan. El puro jugador de Oro Azteca. Y pues ya, miren, hasta los hombres tienen mandil aquí el día de hoy. Todos parejos. Acá no hay discriminación. Acá, ahora sí que somos amigues, ¿no? Córtale. ¡Marica! ¡Marica! También lo que estábamos viendo en la noche era la cuestión del guisado de los nopales, que es una parte que se proporciona al platillo, y pues claramente el nopal es tradicional de nuestro endémico Xochimilco y preparado con algunas especies de chiles y cebolla, el cual da un suculento sabor, porque la verdad es que están muy ricos los nopales y así como los preparan, off. Y ahora sí, vámonos porque falta ver lo mejor que es la hora de la comida, ¿no? Es más, aquí nos esperamos y comemos aquí, ya para qué nos vamos para allá, ¿no? Ya la carne está picada para servir, lista para servir. O sea, ya nada más ahorita llegan los platos, ya servir y ya allá en la plazuela se va a servir a los litros y litros de salsa, y junto con el arroz, en donde ya está prácticamente
listos para servir al plato, ¿no? ¿Estos cazuelas de cuántos kilos son? Esta es de 5 y esta es de 8. De noche es de 6, es de 8. De 6 y de 8. Muy bien, entonces están repartidas en diferentes casas. La comida para que así lo vayan repartiendo en diferentes lados. Ah, miren, qué buena estrategia el día de hoy. Sí, ¿verdad? Y pues ya estaba la gente aquí preparada y esperando para degustar la comida que está realizando por parte de la mayordomía. Y así como ven esta imagen, así son las fiestas tradicionales de Xochimilco, porque todas las personas que vienen están invitadas, a quien vienen a ver, pues ahí está, invitados para comer. Roques, ahora sí llegamos a un lugar en donde va a estar el Niñopan en todo el año con los mayordomos nuevos, esto en el barrio de Tlacuapan, y en esta parte, así como venimos en la noche a ver cómo estaban los preparativos, el día de hoy pues prácticamente ya llegó al aposento en donde va a estar la imagen del Niñopan, así que pues puedes ver, amigo, todo este altar es prácticamente, este cuarto es para él, así mismo tiene su cuarto, la cuna en donde va a estar dormido todos los días. Y las personas que están aquí son las personas que resguardan también la imagen y que en dado momento, pues bueno, están dedicándole el tiempo al Niñopa. Así que, pues bueno, te vamos a invitar a que te suscribas, compartas, le des like, porque vamos a ir a otros lugares. Así que no me queda más que decirte muchas gracias. A Will, gracias por estar en cámara. Y a Ed, que está por ahí a un lado. Soy Ángel 0X, 0 con número. Y estamos en contacto. Estoy subiendo como espuma.